Les voy a pedir que pensemos en la siguiente situación. Vamos a suponer que tenemos dos ciudades A y B que han decidido colocar una nueva planta de tratamiento de agua, ya que la que tienen no es suficiente. Y para ello han decidido construirla a la orilla de un río que pasa cerca de ambas ciudades. Los alcaldes de estas ciudades han decidido pasar un proyecto para compartir los gastos. Por lo tanto, desean construir la planta de tratamiento de agua a la orilla del río, de modo que quede a la misma distancia de ambas ciudades. La idea es encontrar el punto a la orilla del río para ubicar la planta de tratamiento de agua, de modo que quede a la misma distancia de ambas ciudades. Vamos a pensar un poco. Muy bien, ¿ya lo pensaron? ¿Qué se les ocurre? Si ustedes se dan cuenta, si construimos un mapa de la situación como el que vemos en la pantalla y trazamos un segmento desde la ciudad A hasta la ciudad B, como se ve ahí en pantalla, además, si trazamos una línea recta que simbolice la orilla del río, como por ejemplo esa, entonces lo que debemos encontrar es un punto sobre esta recta que la vamos a llamar L, que quede a la misma distancia del punto A y del punto B, donde se va a colocar el suministro de agua para cada ciudad. ¿Está bien? ¿Ya pensaron qué es lo que debemos hacer? Cierto que si encontramos un punto en esta recta, de modo que el triángulo que tenga base, el segmento AB, sea un triángulo isósceles, hemos resuelto nuestra situación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el problema se reduce a hallar este punto que lo vamos a llamar C, de manera que el segmento AC sea igual al segmento BC. Como lo hemos visto, el triángulo ABC tiene que ser isósceles. Recuerden que en un triángulo isósceles, la mediatriz del segmento formado por la base coincide con la altura, pero también coincide con la bisectriz. Es decir, en el triángulo isósceles, este segmento que forma un ángulo aquí recto y que divida este ángulo en dos ángulos congruentes es la altura, es la mediatriz y es la bisectriz. Por lo tanto, podríamos nosotros dibujar la mediatriz del segmento BC y encontrar un punto sobre ella que esté lo más cercano al río y construir en ese punto el triángulo isósceles que necesitamos. ¿No les parece? Veamos si eso es cierto. Vamos a usar para ello un programa de cálculo simbólico denominado GeoGebra. Entonces, vamos a simbolizar con un punto en el plano a la ciudad A y con otro punto a la ciudad B. Y vamos a trazar una recta que va a simbolizar el río. ¿Ok? Entonces tenemos la ciudad sería el punto A, este punto sería la ciudad A, este punto sería la ciudad B y esta recta representaría el río. Entonces vamos a trazar el segmento AB, para eso utilizamos la opción segmento y unimos los puntos y ahí tenemos el segmento AB. Entonces decíamos que si construíamos la mediatriz del segmento y hagamos un punto sobre ella, entonces sobre esa recta podríamos construir un triángulo isósceles y en ese punto a la orilla del río, es decir, sobre esta recta, construimos la planta de tratamiento de agua. Muy bien, entonces vamos a hallar la mediatriz. Para eso vamos a usar la opción mediatriz. Si no contamos con el programa, ya saben que lo podemos hacer con regla y compás. Ahí tenemos la mediatriz, el segmento. Entonces, si ubicamos la planta de tratamiento de agua en el punto de intersección entre la recta CD y la mediatriz del segmento AB, quedaría a la misma distancia de ambas ciudades. Veamos si es cierto. Vamos a hallar el punto de intersección entre la recta CD y la mediatriz del segmento. Con la opción de intersección, intersectamos las dos rectas y ahí tenemos el punto E. Supone que en el punto E debe quedar la planta de tratamiento de agua para que quede a la misma distancia de ambas ciudades. Entonces vamos a construir el triángulo y vamos a ver si realmente es isósceles. Miren que si trazamos una circunferencia con centro en B y radio la distancia de B a E, entonces miren lo que ocurre.
Ahora, si trazo la circunferencia con centro en A y con esa misma distancia, entonces miren que las dos circunferencias se intersectan en E. Entonces ahora vamos a construir el triángulo ABE. Podemos calcular la distancia entre los puntos AE y BE y verificar que son iguales. Vamos a calcular la distancia entre los puntos BE y AE. Con esa distancia me da 22.41, como se puede ver ahí en pantalla. Y si calculamos esta distancia también da 22.41, como se ve en pantalla. ¿Listo? Entonces la solución a la construcción de la planta de tratamiento de agua a la orilla del río la hemos matematizado, es decir, la representamos matemáticamente para después trabajarla con los conceptos de geometría. Y ese es el papel fundamental de las matemáticas en la solución de problemas. La posibilidad que tenemos nosotros de representar situaciones matemáticamente para después resolverlas en el campo de las matemáticas y luego interpretarla en el mundo real. Entonces, volviendo al problema concreto, si construimos la mediatriz del segmento y hallamos el punto de intersección de esa mediatriz con la recta que define el río, entonces podemos construir ahí un triángulo isósceles y resuelve el problema de ubicación de la planta de tratamiento de agua de manera que los segmentos o las distancias AC sean igual a la distancia BC. Es decir, que esta distancia sea igual a esta distancia. Y los alcaldes de ambas ciudades tendrían los mismos gastos en tubería. Bueno, esta era la experiencia de clase que les quería presentar. Espero que sea de su agrado.